Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo y misericordioso, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre y nos tomaste como hijos tuyos, y el resto de nuestras vidas que nos has permitido, Señor, para poder servirte y poder predicar tu evangelio y poder obrar y poder obedecer tu palabra. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de tu palabra. Debido al coronavirus, nosotros no podemos reunirnos libremente. Y no podemos predicar el Evangelio como nosotros queremos y estamos teniendo muchas dificultades, Señor. Sabemos nosotros que tu venida cada vez está más cerca y en estos últimos tiempos. ¿Qué tipo de persona tenemos que ser? Señor, te pedimos de que nos despiertes y que podamos orar más en ti y que podamos servirte más, Señor, y que podamos llevar a cabo esa gran obra y gran misión que tú nos encomendaste a nosotros. Señor, te pedimos de que guardes nuestro corazón y nuestra mente. Y también en esta última oportunidad que nos has permitido, Señor, que podamos llevar a cabo esa gran obra y gran misión que nos encomendaste. Señor, te pedimos de que nos sustentes con tu santo poder y con tu santa mano, y que nos guíes. Todas las iglesias que están en este país, todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, ahora mismo están pasando por dificultades, tanto en la fe, tanto económicamente, tanto individualmente. Hay muchas dificultades. En medio de ellos tú estás con ellos y sabemos que tú los guardas, Señor. Por lo que a través de ti, Señor, te pedimos de que ninguno caiga y que ninguno se caiga en la fe o en la debilidad. Señor, te pedimos que con tu gracia y con tu gran poder los sostengas cada mes más. Y Señor, te pedimos de que nos permitas más tiempo libre para que podamos predicar libremente el Evangelio sin tener ninguna dificultad. Señor, te pedimos de que guardes a aquellos hermanos y hermanas que están en medio de dificultades. En esta hora, Señor, que tú apareces por medio de la palabra y las cosas que nos quieres enseñar, las cosas que tenemos que hacer, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia un momento, San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 18, del versículo 18 hasta el 20. Voy a leer yo. San Mateo 28, del versículo 18 hasta el 20, voy a leer yo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mientras tanto, mientras han pasado los días, debido a esta epidemia del coronavirus, nosotros no podemos reunirnos libremente como queremos y el evangelismo se detiene y hay muchas dificultades en nuestros corazones. Y no solo en fe, sino que muchas personas están luchando por vivir económicamente, ¿no?
Como sabemos, todos estos acontecimientos que estamos viendo, como dijo el Señor, que son señales antes del fin, y que el día de que la venida del Señor está mucho más cerca de lo que pensábamos. Es cierto que el Señor va a venir pronto. Es cierto que nosotros ahora mismo estamos viviendo en un momento especial en el que vamos a vivir y nos vamos a encontrar con el Señor directamente. Pero en su lugar debemos de saber que las cosas que están sucediendo en estos últimos tiempos, las dificultades que van a ocurrir, también tenemos que saber estas cosas. Así como hubo muchas cosas, muchas dificultades al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra de Canaán, tuvieron muchos exámenes, ¿no? Y muchas dificultades. Nosotros también tenemos esas dificultades. Y pensamos que antes de entrar al reino de los cielos, el Señor nos ha dado esas dificultades en estos últimos días. Por lo que en estos últimos momentos es cuando tenemos que confiar más en el Señor y creer más en la voluntad del Señor y no vivir avergonzando al Señor, sino hacer el bien y vivir correctamente. Por lo que yo pienso que es una oportunidad que el Señor nos ha dejado a nosotros, por lo que os pido que aguantemos un poco más. Quizás pensemos que después de una semana se nos dará ya el tiempo para poder reunirnos, para poder aprender y tener comunión y predicar el Evangelio libremente. Hasta entonces, con un poco más de paciencia, rezando más y preparando nuestros corazones. Ahora, como está escrito en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y tenemos que esforzarnos con todo lo que tenemos nosotros, no ser fiel hasta la muerte. Al igual que la vela se consume hasta el final y luego se apaga, nosotros, cuando el apóstol Pablo estaba encerrado en los últimos 2 años en la cárcel, en medio de esa gran dificultad estuvo predicando el Evangelio y luego finalmente fue decapitado, ¿no? Él dijo, antes de morir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando el Señor murió en la cruz, nosotros pensamos las últimas palabras que dijo, ¿no? Cuando estuvo en la cruz dijo, consumado es. Es el significado de la victoria. Venció a Satanás, destruyó el poder, la potestad de la muerte y salvó nuestras almas. El apóstol Pablo hizo la obra de predicar el Evangelio. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él entregó su vida, a pesar de estas dificultades que estaban ocurriendo en Roma, ¿no? Nosotros tenemos que seguir los pasos de Pablo. Así que, hasta el final, todo lo que nosotros no hemos podido hacer, hay que hacerlo. Y no pasar el tiempo vanamente. Y no vivir cobardemente. Sino como si fuese la última escena de una película. Tenemos que esforzarnos. Con este corazón, nosotros tenemos que fortalecer nuestros corazones nuevamente y comprometernos. De modo para que nuestro corazón no sea robado por las cosas del mundo, sino que nuestros corazones estimen solo la preciosa oportunidad que se nos ha brindado. Nosotros, sin embargo, estamos predicando los domingos, ¿verdad? En plataformas online, los hermanos y hermanas están escuchando la palabra y en todas las iglesias del mundo se están escuchando esta palabra.
también lo agradezco estos hermanos, los cristianos redimidos, a pesar de las dificultades y las tribulaciones, la fe no se puede conmover, no puede caer. Y que la vida, si siguen así, seguramente el Señor va a permanecer con ustedes sin ningún cambio. La semana pasada vamos a continuar la vida y estamento de un cristiano renacido. Vamos a seguir y vamos a continuar este tema. La vida y estamento de un cristiano renacido, ¿qué es? Y ese estamento, una vida apta conforme a ese estamento, ¿cómo tiene que ser? Vamos a aprender estas palabras. La semana pasada aprendimos que lo más preciado del estamento de un cristiano es que somos hijos de Dios y no hay ningún estamento más grande que ese. Y que somos los sacerdotes de Cristo, ¿no? Ser sacerdote es un oficio glorioso y conlleva, ¿no?, una gran responsabilidad. Jesús también fue el gran sumo sacerdote. Nos han confiado esta obra del sacerdocio. Nosotros servimos a Dios, vivimos por Dios, obramos por Dios. Todas estas cosas es un culto espiritual, ¿no? Hoy vamos a predicar de que somos discípulos de Cristo. Otro estamento que se nos ha dado el Señor a nosotros, es que somos discípulos de Cristo. Ser discípulo es hacer la obra que nos confía nuestro maestro, ¿no? Nosotros aprendemos del maestro, seguimos al maestro, imitamos al maestro, compartimos el destino del maestro. Jesús también sirvió como discípulo y siervo de Dios, incluso hasta la muerte, ¿no? Ahora el Señor nos ha dejado esta obra a nosotros. En Juan 20:21, después de la resurrección de Jesús, Jesús le dijo a sus discípulos: como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús fue enviado por Dios, ¿no? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre era morir en la cruz. La noche, antes de que arrestaran a Jesús, en el huerto de Getsemaní, ¿no?, rezó hasta derramar sangre, ¿no? Como las gotas de sudor eran como sangre, ¿no? Entonces él dijo: Padre Dios, la voluntad sea como tú sea, ¿no? El Hijo unigénito de Dios que murió como un grano de trigo para dar y para salvar a muchas almas al fin y al cabo, ¿no? Y para llevar a cabo esa gran obra, Él dio su vida, ¿no? En unas palabras, como un cordero. Él se ofreció como sacrificio ante el Señor. Y Jesús resucitado ahora tiene otra gran responsabilidad de compartir lo que ha hecho, ¿no? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fue enviado para testificar el Evangelio de la gracia de Dios que el Señor cumplió, ¿no? Si vemos en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, solo aquellos que son enviados predicarán el Evangelio del Señor. Y para predicar este Evangelio, todos los apóstoles fueron martirizados e incluso murieron. Y aunque hoy
Se nos ha predicado el Evangelio. Muchos de los obreros y santos del Señor se han sacrificado hasta ahora, hasta estos tiempos, para que el Evangelio llegase hasta nosotros. Ahora nosotros somos los últimos corredores, ¿no? Por lo que nosotros tenemos que ir detrás de él. Las palabras que acabamos de leer, Jesús, después de morir en la cruz y como prometió que resucitó al cuarto día, apareció ante los discípulos y ahora en el monte de los olivos, antes de ascender al cielo, es como el último testamento que les dejó a los discípulos. También se puede decir como última llamada, última orden, último testamento. Es un mandato solemne del Señor. Es cierto que las palabras en ese momento no solo se le daban a los discípulos en ese momento, sino a todos los cristianos que han nacido de nuevo y que son salvos. En este momento también tenemos muy claro que esta palabra también se nos está dando a nosotros, pues por lo que tenemos que pensar esta palabra, y por qué el Señor nos ha dado una gran obra. Nosotros como discípulos de Cristo, ¿cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer? Nosotros hemos aprendido en la Biblia detalladamente de qué es lo que tiene que hacer un discípulo de Cristo y cómo vivir dignamente como discípulo de Cristo. Sigamos en San Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta palabra no es un mandato para la gente común, sino un mandato de quien tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, ¿no? Es una solicitud para nosotros. Por supuesto, Jesús es igual al Dios creador. Como Jesús dijo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice la palabra así, ¿no? Jesús es, por supuesto, el creador. Es igual al Dios creador, ¿no? Él es el que gobierna el universo. Él es el que tiene el poder sobre el universo. También es el que gobierna la historia. Es ese poder de gobernar la historia. Es Él. Además, Jesús murió para acabar con la potestad de la muerte. Y luego resucitó, ¿no? Y a través de ello nos ha dado la vida eterna y la autoridad para entrar en el reino de los cielos. Jesús tenía la llave del cielo y la llave del infierno. Eso significa que algunas personas van a ir al cielo y otras personas van a ir al infierno. Jesús es el poder de perdonar los pecados. Y no solo Jesús realmente perdonó los pecados, porque murió y resucitó, sino que también tiene el poder de perdonar los pecados y el poder de darnos la vida eterna. El poder para perdonar los pecados, el poder para salvarnos, el poder para juzgarnos. Si vemos en San Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesús, el que es el que ha recibido todas las potestades, todos los poderes, ¿no? Ahora, quien tiene toda la autoridad sobre el cielo y la tierra, no solo es que gobierna el universo, sino que hasta los ángeles, ¿no? Hasta los ángeles del cielo, que son aquellos que sirven al Señor, ¿no? Y solo obedecen las órdenes del Señor. Y Él dijo, ¿no?, que ahora es el que gobierna y el que tiene toda la autoridad de los cielos y de la tierra, ¿no? Este cielo y la tierra, la autoridad, es decir,
toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ¿no? Y el Señor nos ha dicho a nosotros, no solo se lo ha dicho a los discípulos en ese momento, los cristianos que han recibido la salvación después, también es una palabra que se nos refiere a nosotros. Y lo que el Señor dijo, por tanto, id. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, que es Jesús, ¿no? Es una orden que nos dice el que tiene la potestad del cielo y la tierra, que es Jesús. Nos dice, por tanto, id. Por tanto, id. No podemos reunirnos nosotros así sin más y vivir en silencio, ¿no? Los hermanos cristianos. Jesús, para salvarnos, abandonó la gloria del cielo y vino a este mundo pecaminoso. Ahora nosotros, los salvos, el Señor nos dice que, por tanto, id. Seguimos en San Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A todo el mundo. Y esas personas que no han podido escuchar el Evangelio, tenemos que ir hacia ellas. Ellos no esperan a que nosotros vayamos. Significa que nosotros tenemos que ir. Jesús vino a este mundo. Y los discípulos, el Señor los buscó a cada uno de ellos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Discípulos se refiere a que si reciben la salvación las personas se convierten en discípulos. Las personas que han recibido la salvación a través de la sangre de Cristo, no solo los 12 apóstoles de ese momento, sino que todos nosotros somos discípulos de Cristo. Por eso si vemos en Hechos 2, el día de Pentecostés, así que los que recibieron su palabra, el Pedro, ¿no? Predicó el Evangelio con valentía. Y aquel día, ¿no? Muchas personas que fueron salvadas y recibieron el bautizo fueron 3.000 personas. 3.000 personas, 5.000 personas. El número de discípulos seguía aumentando, ¿no? No discípulos de cualquier persona, sino discípulos de Cristo. Y haced discípulos a todas las naciones. Ahora las personas salvas, mientras vives aquí en este mundo, tienen que predicar el Evangelio, tienen que salvar sus almas y tienen que convertirlos en discípulos de Cristo. Y esta gran misión es el que nos ha encomendado el Señor a nosotros. Los santos que predicaron el Evangelio y todas las personas que recibieron la salvación son todos discípulos de Cristo. Hasta ahora, si se predica el Evangelio y recibe la salvación esa persona, se convierte también en discípulo de Cristo. He recibido la salvación, he obtenido la vida eterna, puedo ir al cielo. No solo hay que pensar en estas cosas buenas, sino que su identidad, su estamento, tenemos que saber que nosotros mismos también somos discípulos de Cristo. Cuando Jesús eligió a los 12 discípulos, y también cuando le encomendó para que predicase la palabra a 70 personas, para poder, la potestad para echar fuera demonios y la potestad para poder predicar el Evangelio, el Señor se los dio, ¿no? Pero eso ¿cuándo? No solo los discípulos, sino a aquellas personas que han recibido la salvación. Se les da el poder de poder salvar las almas, se les da el poder para poder echar fuera la potestad del diablo. Toda esa potestad el Señor nos ha dado a nosotros y nos lo ha enseñado previamente. Por lo que nosotros somos discípulos de Cristo y nosotros tenemos el poder que recibió Jesús y ese poder es predicar el Evangelio.
salvar las almas, ese poder. Este evangelio es el poder, ¿no? Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Sed discípulo es algo increíble, ¿no? ¿Por qué? Esta potestad de poder salvar a las almas no es una potestad así, tal cual, ¿no? Entonces, ¿es posible salvar el alma de una persona que vivió en este mundo por una autoridad que gobierna el mundo? Ese es el poder de desaparecer en el mundo y es algo trivial, ¿no? Ese no es el poder que hemos recibido. El poder de salvar las almas que van a ser destruidas para siempre y poder llevarlas al cielo. Ese es el poder que se nos ha dado a nosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, ¿no? Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor nos ha enseñado así. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos, ¿no? Y en el catolicismo, ¿no? Han tomado muy mal esta palabra, ¿no? Hasta que el Papa, ¿no? Ha recibido como la potestad de Pedro. Entonces, el Papa puede decir, yo te perdono los pecados. Son cosas que no tienen sentido. Eso no es así. Predicad el Evangelio y toda la gracia que ha llevado a cabo el Señor en la cruz, y nosotros si predicamos esto y si lo recibe, entonces recibe la salvación, pero entonces nosotros tenemos a quienes remitiréis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos, ¿no? Por lo que no podemos ser personas que hagan retener los pecados a las personas, ¿no? Nosotros, si tenemos un medicamento que puede salvar el cáncer, por ejemplo, y una persona se está muriendo de cáncer y nosotros en vez de darle ese medicamento nos los guardamos y lo escondemos, y nosotros que podemos ayudarle con un poco y lo dejamos que se muera, ¿no es algo que es incorrecto? ¿No es algo que está muy mal? El apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿no? Incluso si vemos en Proverbios 24:11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que pesa los corazones, ¿quién es? Dios. Dios te preguntará si tú has predicado el Evangelio o no. Entonces, nosotros tenemos este solemne mandato que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no? El que creó todas las cosas, quien tiene todos los poderes del cielo y de la tierra. El Señor que tiene el poder de haber roto la muerte y darnos la vida eterna al morir y resucitar. Como el Rey de Reyes, es la orden que el Señor nos ha dado a nosotros. No es una gran orden, y esa gran orden se nos ha dado a nosotros. Nosotros, ahora los cristianos renacidos, no podemos vivir cómodamente. Si un rey eligiese a una persona y le confiara un puesto especial, esa persona sería digno de olvidar ese puesto que se les ha dado y no saber cómo hacer. No. Es un mandato solemne del Señor que salvó nuestras almas, el Rey de todos los reyes, el que tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Es una gran orden que el Señor nos ha dado a nosotros, nos ha encomendado a nosotros. Como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No hay una orden más mayor que esta. Y esta orden no se le da a personas especiales. Nosotros, a medida que podemos hacer algo es diferente, pero todos los cristianos son iguales. Mientras vivimos aquí en este mundo,
¿Mm? Hay un propósito para cada persona que pueden hacer, ¿no? Ya que esté haciendo negocios, viviendo en un trabajo, cultivando, haga lo que haga, simplemente un medio, ¿no? Pero ¿cuál es nuestro propósito verdadero e igual? Predicar el Evangelio. ¿Mm? Entonces, personas que dicen, nosotros, que no somos ni siquiera pastores, ni evangelistas, ni misioneros, tenemos que predicar el Evangelio, eso es algo que está incorrecto. Si vemos en el libro de los Hechos, ¿solo fueron los apóstoles que predicaron? No, algunos diáconos fueron apedreados mientras predicaban el Evangelio. Incluso los laicos predicaron el Evangelio donde quieran que fueran. Oh, yo no tengo ni poder, no tengo destreza. ¿Cómo puede alguien como yo predicar el Evangelio si ni siquiera sé orar? Por lo que las personas que están trabajando duramente para gastar por ellas mismas poquísimo y el resto entregarlo para el Evangelio. El Señor dice que id y haced discípulos a todas las naciones. Si yo no puedo ir, que vaya otra persona a orar por esa persona y que pueda evangelizar y darle una donación para el Evangelio. Porque la predicación del Evangelio no es solo con el coraje y la fuerza de algunas personas. La iglesia lo hace todo, ¿no? Cuando todos los cristianos nacidos de nuevo oran, cooperan con el mismo propósito, el Evangelio es predicado por fuerza, con sabiduría. Tenemos que reunir nuestros talentos, tenemos que invertir nuestros materiales e incluso sacrificándonos hasta la muerte. Es así como se predica el Evangelio. Si no hay esto, ¿cómo se va a recibir la salvación otras almas? Es cierto que conforme a nuestro sacrificio salen almas salvadas. Sin embargo, muchos de los que han recibido la salvación aún están en medio de la carne y aún están viviendo con sus corazones por el mundo, incapaces de participar en la predicación de este Evangelio y de cooperar. Eso es un gran pecado ante Dios. Como dijo el apóstol Pablo, pues anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Estas palabras no solo se nos han dado los apóstoles y que se hagan responsables de ello. Nosotros no tenemos responsabilidad, no. Sí tenemos responsabilidad. Si vamos delante del Señor, el Señor nos va a preguntar. Porque queda muy poco para estar delante del Señor. Ahora estamos viviendo los últimos días. Ahora, la orden dada por la ascensión de Jesús, el Evangelio que comenzó en Jerusalén. Me seréis testigos en momento determinado en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ha sido transmitido el Evangelio hasta el fin de la tierra. Y ahora es el momento de tener en cuenta esto, ¿no? Id y haced discípulos a todas las naciones. Si recibe la salvación una persona, se convierte en discípulo de Cristo, ¿no? Ha recibido la salvación y piensa que los discípulos de Cristo solo son personas especiales. No, tienen que mirar cuidadosamente la Biblia, ¿no? Y haced discípulos a todas las naciones. Tienen que convertir, tienen que hacer que esa persona se convierta en discípulo de Cristo. Si se predica el Evangelio, recibe la salvación. No solo pensar que ya va a ir al cielo, sino tú que eres ya discípulos de Cristo, ¿no? Todos los discípulos de Cristo son aquellos que hayan nacido de nuevo en el Señor, sea hombre, sea mujer, sea niño, ¿no? Y no solo recibir la salvación, sino que como discípulo de Cristo tiene que ser enseñado, tiene que ser educado. Hay personas, ¿no?, que dicen que son personas que están educadas para el discipulado, pero reúnen a personas que no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos, no? Existe la vida de Dios en la persona que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que te enseña, ¿no?
uno es vuestro maestro. Jesús dijo en San Mateo 23:8, ¿no? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Nuestro verdadero maestro, nuestro verdadero guía, es solo una persona. ¿Quién? Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, primero, tenemos que aprender del Señor. Todas las personas tienen que aprender del Señor. Hay que aprender del Señor y hay que ser educado como discípulos de Cristo, ¿no? ¿Solo se van a convertir así sin más en discípulos? No, tienen que ser entrenados. Todos nosotros necesitamos ser entrenados, educados. Según en San Mateo 13:52, el discípulo del cielo, ¿no? Los discípulos de Cristo son discípulos del cielo. ¿Qué significa esto? Si vemos en Colosenses 4:11, y Jesús llamando justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Las personas que se reúnen en la tierra para entrar luego en el cielo. Las personas que reúnen gente para entrar en el cielo conjuntamente. Las personas que mueren como un grano de trigo y dan a luz muchos hijos de Dios, como Cristo. Aquellos que trabajan juntos por el reino de Dios también son discípulos del cielo. ¿No es algo asombroso? Nosotros no debemos de descuidar o tomar en vano esta gran preciosa posición que se nos ha dado a nosotros. Y aquí el proceso de convertirse en discípulo, ¿no? Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en la Biblia coreana el pastor está diciendo que está un poco incorrecto, ¿no? Aquí en nuestra está bien porque pone bautismo, ¿no? Por lo que vamos a dejarlo así. Al fin y al cabo es bautismo, es que tiene que meterse debajo del agua, ¿no? Es decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las... bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si reciben la salvación se convierten en discípulos de Cristo, ¿no? Y recibir el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el proceso de formación de un discípulo, ¿no? Una persona que no ha nacido de nuevo no es discípulo de Cristo y esa persona no tiene la autoridad de recibir el bautismo. Aunque reciba bautismo no hay nada en especial. Este bautismo no es un ritual, no es solo un ritual, ¿no? Si vemos en Romanos 6, 4, 5, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra antigua persona ha muerto y ahora somos una persona nueva. Una persona que iba a ir al infierno se terminó ya toda en la cruz. Ahora no, más ahora, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. El Señor es mi vida eterna, mi esperanza y el Señor es mi poder. Ahora, la vida por mí ya se ha terminado, ha sido sepultada, mi antiguo ya ha sido sepultado, el resto de mi vida tengo que vivir por la gloria y por la voluntad del Señor. Ese es el significado del bautismo. Las personas del mundo viven según su propia voluntad, sus propios planes, deseos, tienen todas esas cosas, ¿no? Pero cuando se muere, ¿no?
hasta la muerte, ¿no? Ya está enterrado, se termina en la tumba y está en silencio, ¿no? Nosotros cuando recibimos la salvación morimos con el Señor. Sí, fuimos sepultados con el Señor. No fui bautizado y luego ni enterrado, sino que es creer de que yo he muerto con el Señor y he resucitado con el Señor, ¿no? Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es confesar nuestra fe delante de Él. Yo, como pecador, morí y ahora vivo como justo. Estoy muerto y ahora es el Señor, ahora está vivo en mí. La vida para mí ha terminado y una nueva vida para Dios ha comenzado. Ese es el bautismo. Y eso es otra promesa del Señor, de Dios, ¿no? Ahora el resto de nuestras vidas tenemos que vivir por el Señor que me salvó, ¿no es así? Cuando hay una boda, ¿no? Antes de que se case, ¿no? Puede vivir como quiera, pero después de casar, ahora él es el esposo de una esposa y la esposa de un esposo. Nadie puede mirar por encima de él. Y nadie más puede entregar a otro hombre o a otra mujer, porque ya han hecho sus votos ante Dios, ¿no? Ahora no son dos, sino uno. Y el Señor está en medio. El matrimonio cristiano es una promesa de vivir para el resto del Señor. Y no deben de romperlo así sin más. El bautismo es una promesa. Al mismo tiempo que anuncias el hecho de que estás con Dios. Al resto de nuestras vidas, vamos a vivir por el Señor. Incluso si muero, por el Señor viva. Aunque viva o muera, por el Señor vivo. Soy del Señor. Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón es una persona que no sabe discernir si es de alguien o es de él mismo, ¿no? No puede decir que esto es de Dios o es mío. Algunas veces es del Señor. Poco esto es del Señor. ¿Con qué simpatiza el Señor a la gente? Todo lo demás es tuyo otra vez. El Señor que nos salvó entregó su vida y entregó su Hijo unigénito en la cruz. ¿Están bromeando ante Dios? La vida de fe no es una broma, como dicen las personas del mundo. El Señor que ha muerto por nosotros en la cruz y nosotros tenemos que morir por el Señor es algo obvio. Nosotros hemos sido bautizados. La persona que ha recibido la salvación y no ha bautizado, y no se ha bautizado, el bautismo se ha realizado en mi corazón. ¿Por qué tengo que bautizarme físicamente, no? Pero no es así, hay que anunciarlo ante Dios. Cuando una mujer tenía durante 12 años flujo de sangre, ¿no? En la Biblia aparece este acontecimiento y tocó el manto de Jesús y se curó de inmediato porque ella dijo, yo voy a curarme si toco al Señor. ¿Quién? Entonces el Señor se puso de pie y dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Los discípulos no dijeron, Señor, hay mucha multitud, ahí aprieta, oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? No, es porque el Señor lo sabía, que esa mujer iba a tocar al Señor. En cuanto tocó el manto del Señor, el poder se hizo, ¿no? El poder del Señor se manifestó al inmediato. Los discípulos, ¿no? Decían, oye, si hay mucha gente, Señor. Pero el Señor dijo, no. El Señor no se fue así sin más. ¿Por qué? Porque si de verdad se ha curado, tiene que confesar, mira, estoy curado, el Señor me ha curado. Ha recibido la salvación, pero por dentro piensa que no ha recibido, hace que como que no ha recibido, tiene vergüenza. Esto no es así. Tiene que confesar ante las personas. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Creer con el corazón y admitir con la boca es lo mismo. ¿Cómo puede ser diferente? Entonces, el bautismo es una ceremonia muy importante que determina el resto de tu vida ante Dios y significa que comienza una nueva vida, ¿no? Por lo que aquellas personas que han recibido la salvación y no han sido bautizados tienen que ser bautizados. ¿Por qué? Porque es el mandato del Señor, es orden del Señor. Si vemos en 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué murió el Señor por nosotros? ¿Y por qué vivió por nosotros? Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquellos que vivieron por la muerte y resurrección del Señor, aquellos que fueron salvados nuevamente para vivir de nuevo por el Señor que murió y vivió en su nombre, no por ellos mismos de nuevo, ¿no? ¿No es este el propósito de salvarnos y el propósito de nuestras vidas después de ser salvos? Si una persona que ha recibido la salvación vive y olvida el propósito, es como si fuese una persona muerta. La persona salva tiene una vida segura, una esperanza y un propósito claro, ¿no? Este es el proceso de convertirse un discípulo. Yo vi una organización clandestina, ¿no? Llamada antigua, ¿no? Es la más antigua, la más temible del mundo, ¿no? Se llama Freemason. Freemason. Es decir, es como una masonería, ¿no? Era un técnico que había sido independiente y construía piedras, ¿no? Y estos judíos, ¿no? Han sido elegidos también como técnicos debido a las habilidades especiales de construcción con la piedra. Pero entonces, ¿solo se han apilado las piedras? No. Sino que eran tan inevitables que fueron asesinados, ¿no? Pero dijeron que algún día pagarían a sus enemigos. ¿Cómo? Ellos mismos han dicho, los de Freemason han dicho, vamos a dominar el mundo. ¿Y piensan que esas personas están quietas? No, ahora mismo están afilando su cuchillo, limpiándolo y están preparando. Los judíos tienen una clase de 33 pisos, de 33 rangos, se puede decir, ¿no? Y el último rango es un gentil. Lo escuché de alguien que estudió mucho con cuidado sobre la masonería de Freemason. Lo escuché hace mucho tiempo y viendo ahora cómo están ocurriendo las cosas, estoy cada vez más claro. Solo hay políticos mundiales, empresas, periodistas, intelectuales, científicos, soldados y élites especiales en todo el mundo. Como se anunció, hay 5,79 millones de masones en el mundo. 5,79 millones de masones. ¿Quién es masónico? ¿Quién es de Freemason? No lo sé. Algunos de los presidentes anteriores de los Estados Unidos, personas especiales, aquellos que aún están vivos. Y en nuestro país tampoco se está claro quién son masones, pero a nivel mundial hay un proceso para convertirse en miembro de esta masonería, como nuestro bautismo, ¿no? Por eso estoy hablando de esto. Si quieres ser un masón, si quieres ser un Freemason, te arrastran a alguna parte rara, te tapan los ojos y no sabes a dónde vas. Pasas una clandestinidad o algo así y vas a pasar por alto algunas muertes, ¿no? Incluso
entrando y saliendo del ataúd. Entonces tú estás muerto. Tú estás muerto, ahora tu vida ahora es masónica, es freemasónica, ¿no? Si tú traicionas este Freemason, las ratas y los pájaros sin saber morirán. En cambio, si sigues las órdenes de los masones, nosotros nos ocuparemos de usted y lo ayudaremos. Y encaja, ¿no? Una persona que se ha unido a la masonería dice, mi vida no es mía, sino de Freemason. Una de las cosas que van a llevar a cabo este Freemason es establecer un gobierno mundial, único, para unirse a la obra de Satanás. Establecer el gobierno mundial gobernado por el anticristo, ¿no? Es lo que va a hacer Satanás. Es el que va a llevar a cabo, ¿no? Sobre todo las personas de clase alta, las más inteligentes, ¿no? Para llevar a cabo este gobierno del mundo, ¿no? Entonces, ¿no? Los masónicos dicen, ahora mi vida ha terminado y ahora el resto de mi vida voy a vivir por los masones, ¿no? Para establecer un solo gobierno mundial. ¿No es algo parecido al bautizo de los cristianos regenerados? Yo morí y fui enterrado con el Señor. Ahora ya no vivo en mí, sino vive Cristo en mí. Ahora el resto de mi vida lo voy a vivir por el Señor. Y es verdad. Si vives para el Señor te guarda y te garantiza, tanto en espíritu como en el cuerpo, mientras vives en esta tierra. Y ahora, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego, ¿qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hacerles recibir la salvación, convertirlos en discípulos, darles el bautizo y enseñarles la palabra del Señor y obedecer esa palabra. Tiene que hacer así, ¿no? Seguimos en 2 Timoteo 2 y 2. A Timoteo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta obra es algo continuo, ¿no? Las palabras enseñadas a los apóstoles se ha enseñado a otra persona y esa persona enseña a otra persona y esa persona enseña a la siguiente persona. Nosotros hemos recibido la salvación y somos enseñados en la iglesia, ¿no? La palabra iglesia también es grupo de enseñanza. Es decir, una persona que ha recibido la salvación, el momento en el que recibe la salvación, tiene que ser enseñado por la palabra del Señor. Y tiene que obedecer esa palabra. Seguimos en San Juan 14, 26, y os recordará todo. Cuando venga el Espíritu Santo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Me hará recordar las palabras del Señor y también me hará recordar muchas cosas que el Señor no ha dicho y me hará entender estas cosas. El apóstol Pablo no era una persona que aprendió directamente del Señor, pero fue el Espíritu Santo el que le enseñó después de que recibiese la salvación. ¿Quién es el que ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento por la enseñanza del Espíritu Santo? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo dijo así el apóstol Pablo, ¿no? De acuerdo con 1 de Juan 2, 27-28, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Permaneced en Él. Permanecer dentro del Señor es permanecer dentro de la enseñanza. No es no simplemente orar, hacer himnario, comunión. Eso no es habitar en el Señor, sino que es mantener la palabra del Espíritu Santo que nos enseña y vivir dentro de la enseñanza del Espíritu Santo. Eso es. Si vemos el profeta Oseas, si vemos en Oseas 4:6, ¿no? Él dijo, el profeta Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, si vemos en Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Los cristianos tienen que aprender mucho. Antes de aprender la palabra y quiere llenar su cabeza con cosas de conocimiento del mundo, entonces la palabra de Dios no va a entrar en esa cabeza, ¿no? Desde el momento en el que recibimos la salvación, tenemos que seguir y continuar aprendiendo. Leer la Biblia con más fuerza, hay que orar fervientemente. Y como no se puede dar cuenta por sí mismo, tiene que ir a la iglesia para que le enseñen la palabra. Tiene que aprender con fervor. Desde primaria hasta secundaria, bachiller, hasta universidad, estudiando. ¿Por qué? ¿Para qué? Para aprender la sabiduría del mundo. Para tener el éxito aquí en este mundo. Pero nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Dios, ¿cómo tenemos que obrar? Tenemos que aprender con fervor. El tiempo por leer la Biblia se escatima, y va a la iglesia así, escucha como si está escuchando la palabra. ¿Y luego qué? Y luego ven la tele y pasa todo el resto de su vida viendo la tele. ¿Por qué malgastan su tiempo en tonterías? ¿Por qué malgastan su tiempo en cosas inútiles? Entonces, ¿cuándo van a aprender? Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Si vemos en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. La sabiduría de saber a Cristo, para saber quién es Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿no? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nosotros, conforme sé más el Señor va a estar dentro de mí, ¿no? Y el Señor es mi todo. Aprender no es solo aprender así sin más, sino que estoy entrando en el Señor. La personalidad de Cristo, del Señor, se cumple dentro de mí. La palabra es guardar lo que el Señor nos ordena, ¿no? Por lo que se hace cada vez más práctico la unión con el Señor, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que es chino, ¿no? Que se dice so ya a. A ver, que al fin y al cabo esto significa que leo el libro tal como está, me quedo como estoy y me doy la vuelta. Entonces esto no puede ser así, ¿no? Si vemos en Efesios 4:13, todos seremos uno en el que creemos y conocemos del Hijo de Dios y haremos un hombre perfecto para la plenitud de Cristo. Saber y conocer y creer se convierte en uno, ¿no? Todos seremos uno en los que creemos y conocemos del Hijo de Dios y haremos un hombre perfecto para la plenitud de Cristo. Por lo que nos enseña a crecer en la fe hasta la plenitud de Cristo. Para formar el cuerpo perfecto del Señor. Entonces, si vemos en Efesios 4:3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cuando nosotros recibimos la enseñanza del Espíritu Santo es cuando nos convertimos en uno.
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Con el propósito de la vida, con la palabra, con la vida, el amor, con el mismo propósito de vida. Al fin y al cabo todo eso se convierte en uno, ¿no? Si vemos en Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde? En Cristo. Tenemos que desenterrar esos tesoros de sabiduría, ¿no? Si como a la plata la buscares y la escudriñares, como a tesoros, como dice la palabra, ¿no? Tenemos que poner en práctica esa palabra que el Señor nos da a nosotros. El maestro enseña sin importar hasta que se muera, ¿no? Y el discípulo que está aprendiendo hace otra cosa. ¿Esto puede ser así? No. Si vemos en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe de aprender del Señor y tiene que andar como el Señor hizo. Porque ya no vivo yo en mí, sino vive Cristo en mí. Entonces tengo que obrar conforme Cristo me dice, ¿no? Si vemos en San Juan 13, 14 y 15, Jesús, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Es decir, como el Señor ha hecho, nosotros también tenemos que hacer. Al igual que el Señor limpió los pies a sus discípulos, ellos tienen que limpiarse entre ellos también. Es lo que está correcto. Nosotros tenemos que aprender del Señor. Seguimos en Santiago 1, 22, 24, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo y su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Dice que escucha la palabra y dice que la conoces, pero no lo obra. Se está engañando a sí mismo, se está engañando a Dios. Nosotros, como personas que hemos aprendido, tenemos nuestras responsabilidades, tal hemos aprendido, ¿no? Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 20, ¿eh? Voy a leer yo. Desde el versículo 20, mas a vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿no? Algunas personas dicen que han aprendido mucho y su cabeza es tan grande, ¿no? Pero no obedecen ningún versículo de la palabra. Yo vi a alguien así, era bastante viejo, ¿no? Pero su cabeza era grande, pero su cuerpo era pequeño y tenía un problema, no crecía. La cabeza era tan grande que no podía controlar el cuerpo, ¿no? Sabes mucho, pero no lo haces. Entonces ese es el problema. No hay que jactarse por saber mucho, ¿no? Hay que hacerlo, hay que obrarlo, hay que ponerlo en práctica. Mas vosotros no... Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene que despojarse de este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay que vestirse continuamente de este nuevo hombre, ¿no?
Una oruga, ¿no? Que se convierte luego después un capullo, antes de convertirse en una mariposa, se va quitando, ¿no? Se va despellejando hasta que se convierte en mariposa. Al igual, nosotros tenemos que despojarnos de este antiguo hombre. Una persona que dice que es salva y vive así sin más, vive pecando, vive haciendo todo lo que quiere, eso es una persona salva. Lo siento, pero es que es el Señor el que nos está hablando así a nosotros. Si hemos en San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Que soy manso y humilde de corazón, tomad mi yugo y aprended de mí. Los discípulos tienen que aprender del Señor. ¿Cómo tienen que aprender? Tienen que llevar el yugo, tienen que ser mansos y tienen que ser humildes. Manso, ¿qué significa manso? Antes de ser torlante o es como si fuese una oveja frente a un esquilador. Como una oveja arrastrada hasta el matadero, obedeciendo incluso hasta la muerte, en silencio. Debido a que el Señor ha llevado este yugo, como lleva este yugo, está tranquilo. Aunque me insulten, me escupan, me digan lo que quieran, si estoy con el Señor que me ha salvado, el Señor que está conmigo, el Señor me pagará como lo he hecho. Y voy a mirar solo al Señor y voy a obedecer sus palabras en silencio. Eso es ser manso. Y la humildad es humillarte ante Dios. ¿Puede una persona humilde estar orgullosa ante Dios? No puedes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y tenemos que llevar ese yugo. Y tenemos que aprender del Señor. Seguimos en Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, pero si se vuelve como un maestro, es como si esté perfeccionado, ¿no? Es perfecto. Nosotros no podemos convertirnos como el Señor, pero tenemos que llegar a ser y más como Él. Tenemos que parecernos cada vez más a Él, tanto a la hora de hablar, tanto a la hora de pensar, tanto a la hora de obrar. Tenemos que ser como el Señor, tenemos que volvernos cada vez más con el Señor. Cuando algo sucede, tenemos que discutir con el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, como está escrito en Proverbios 3:6, ¿no? Como lo dice el Señor está allí ahora. Si vemos en Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A quien anunciamos, amonestando de todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Nosotros... hay personas que piensan que por haber recibido la salvación, al escuchar el Evangelio e ir a la iglesia y hasta así sin más, piensan que está bien. Esto está mal. Es porque son niños pequeños aún. La iglesia de Corinto también es lo que pasó, ¿no? Una persona que ha recibido la salvación y escucha su testimonio y dice, oh, madre mía, un buen testimonio, pero a la hora de obrar parece un niño pequeño. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no volverás el Señor algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban a quien le condujese de la mano. Hay que parecerse al Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la vida del apóstol Pablo, en la vida del apóstol Pablo hay algo defectuoso. Para mí es donde más se pareció al Señor, porque él dijo, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A través del cuerpo del apóstol Pablo reaparecieron las huellas del Señor. Nosotros no podemos.
nosotros, aunque no nos podamos convertir como Pedro, como Pablo, nosotros tenemos que parecernos aún así. Ahora, el día en el que nos vamos a encontrar con el Señor cada vez está más cerca. Nosotros, nuestro cuerpo, para que sea transformado en un cuerpo glorioso como el del Señor cuando Él venga, entonces el corazón, todas nuestras obras deben de parecerse gradualmente al Señor. Es nuestra última oportunidad que se nos ha dado a nosotros. Si vemos en 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer a medida de conoces a Cristo más y más significa que es crecer para parecerte más al Señor y igualarte con el Señor. La persona salva vive con sus propias palabras y descuidadamente. ¿Eso es correcto? ¿Está seguro de que ha recibido la salvación? Perdona, aunque lo diga así. ¿Hasta cuánto va a estar así? Los niños pequeños tienen que pensar que soy un desastre, ¿no? Te digo, soy peor que yo. Seguimos en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En todas las cosas. Tenemos que crecer, tenemos que seguir la verdad en amor, crecer en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y entonces las últimas palabras que dijo el Señor, que es: he aquí. Es decir, he aquí, se refiere a que hay que obedecer. Y también es una promesa, porque hasta el fin del mundo estaré contigo, estaré con vosotros. El que recibió la potestad del cielo y de la tierra, el poder de perdonar los pecados, el poder de salvarnos, toda la gracia para obedecer la palabra del Señor y guardar la palabra del Señor. El Señor, hasta el fin del mundo, el Señor va a estar con nosotros. Es la promesa que se nos ha hecho a nosotros. Mientras prediquemos el Evangelio, el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. No te desampararé ni te dejaré. Es cierto que todavía estás con siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Como está escrito en Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El Señor que está con nosotros, nosotros sabemos que está con nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que temer? ¿Qué pues contra nosotros? Si Dios es... ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? God with us. Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Yo me gustaba tanto que me lo he aprendido hasta en inglés, ¿no? ¿Quién? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No hay que temer. El Rey de los Reyes, a quien Dios le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, está conmigo. Nosotros, ¿qué tenemos que temer? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Estas palabras son un gran consuelo para nosotros y una gran fuerza, y nos da valor y valentía para nosotros, coraje. Nosotros tenemos que creer que siempre el Señor está con nosotros y nosotros tenemos que actuar con valentía, audazmente. Una hermana me envió un WhatsApp, ¿no? Y me dijo: pastor, ahora solo queda muy poco tiempo, pero en estos últimos tiempos no tenemos como que voltear, ¿no? Voltearlo, ¿no? Si vemos en los luchadores, ¿no? Que ven una pelea, ¿no? Parece que un luchador, ¿no? Que parece que estaba perdiendo, ¿no? Se cae al suelo, de repente se levanta y le pega un puñetazo, ¿no? Y lo gana, ¿no? Nosotros, ¿no? Ahora el Señor está con nosotros, ¿no? Y Él nos dice: levántate, 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 despierta, pelea, ¿no? Nosotros tenemos que pelear por esta última vez contra el diablo. Estamos en la última guerra contra el diablo. El diablo es la última lucha. Y nosotros ganaremos.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la victoria de Jesucristo es nuestra victoria también. Ahora, después de una semana, vamos a comenzar de nuevo otra vez. Tenemos que estar listos para morir con un corazón más grande, pensando que esta es la última. Imagínense que un maratonista olímpico está enfrente de la meta y enfrente de esa meta se va a sentar y se va a sentar así con la boca cerrada y no. Tiene que pasar esa sobremeta y seguir corriendo hacia adelante, ¿no? No podemos ser cobardes en estos últimos tiempos. Tenemos que entregar todo lo nuestro. Tenemos que tener este corazón, tenemos que predicar el Evangelio, servir a la iglesia, ser fiel y hacer lo mejor para el Señor. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Tú, Señor, nos salvaste. Y ahora el resto de nuestras vidas como tus discípulos, Señor, te agradecemos por permitirnos vivir para llevar a cabo esa gran misión que tú nos encomendaste y hacer discípulos por todo el mundo, como tú nos mandaste, Señor. Aún hay personas que no han recibido la salvación, por lo que, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que vayamos enfrente de esas personas que aún no han aprendido tu palabra, para que puedan comprender tu palabra. Y todas esas almas que están perdidas, que puedan recibir la salvación y que se puedan convertir en discípulos de Cristo. Y como tú mandaste, ser bautizados para vivir y morir por ti, Señor. Y todas las cosas que tú nos has mandado, Señor, para que obedezcamos todas tus palabras, Señor, te pedimos de que como discípulos tuyos, Señor, nos utilices y que obres a través de nosotros hasta el fin del mundo, como tú prometiste de que vas a estar con nosotros hasta el final. Señor, sabemos que ahora estás con nosotros también. Nosotros, Señor, sabemos que no tenemos nada que temer, nada de que sufrir, porque solo vamos a esperar por tu gracia y solo vamos a fijarnos en tu gloria. Señor, te pedimos de que nos des la valentía para salir adelante, que nos des poder y hasta el fin de estos tiempos, Señor, para que todas las personas puedan participar en esa gran obra que tú encomendaste. Señor, para que seamos bendecidos delante de ti, que te queda muy poco para venir. Señor, hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.